Bueno, te ocurre cuando a alguien le deben dinero y además existe un documento que lo demuestra, pero esa persona simplemente no paga. Pues bien, la ley tiene una especie de vía rápida para estas situaciones y hoy vamos a ver con lupa cómo funciona. Es que es un escenario de lo más común, ¿verdad? Hay una deuda clarísima, un papel que la respalda, pero el pago no llega. La pregunta es, ¿qué herramientas nos da la ley para poder actuar de una forma que sea rápida y, sobre todo, efectiva? A ver, en vez de meternos en el camino, que a veces es lento y, bueno, un poco tortuoso de un juicio ordinario, la ley aquí nos ofrece un verdadero cohete. Son procedimientos especiales, mucho más directos, pensados para cuando la prueba de la deuda es tan clara que la verdad no admite mucha discusión. Vamos a desglosar este viaje legal paso a paso. Empezaremos con el documento que es la llave de todo, el famoso título ejecutivo. Luego veremos las dos grandes vías para cobrar, qué defensas existen y, por supuesto, qué pasa al final del camino con la subasta. Vamos a ello. Pues empezamos por la pieza fundamental, la que pone en marcha todo este engranaje de cobro rápido. Es que entender bien este concepto es, básicamente, entender todo el sistema. Imaginemos que el título ejecutivo es un documento con superpoderes. Así de simple. La ley confía tanto en él que lo considera, en la práctica, una prueba casi irrefutable de que la deuda existe. Y esto, claro, le da al acreedor luz verde para actuar a toda velocidad. Los ejemplos más típicos, una escritura ante notario o un contrato donde la firma ha sido reconocida notarialmente. Pero ojo, no todos estos documentos nacen con los mismos superpoderes. Algunos, los que llamamos completos, están ya listos para la acción, para usarlos de inmediato. Otros, los incompletos, son más bien como una llave sin tallar. Tienen todo el potencial, pero necesitan un pasito previo para poder abrir la puerta del cobro rápido. Y este es precisamente el proceso para tallar esa llave. Se conoce como la preparación de la vía ejecutiva. El acreedor le pide al juez que cite al deudor para una pregunta muy simple. ¿Reconoce esta firma o estos hechos? Si la respuesta es sí, o si el deudor simplemente no se presenta, listo, el documento adquiere de repente toda su fuerza y la vía rápida para el cobro queda totalmente abierta. Vale, una vez que tenemos ese documento que prueba la deuda, no hay un único camino. La ley nos ofrece dos procedimientos diferentes, y la elección entre uno u otro va a depender de lo fuerte que sea ese papel que tenemos a principio. Aquí se ve la diferencia fundamental de un vistazo. Por un lado, el proceso monitorio. Este es para deudas que están documentadas, sí, pero sin un título ejecutivo como tal. El primer paso del juez, dar un aviso. O pagas en 10 días o me dices por qué no. En cambio, el juicio ejecutivo, este arranca ya con ese título superpoderoso, y aquí se va directo al grano. La primera orden del juez es el embargo inmediato de bienes. La diferencia es enorme. Vamos a analizar primero el camino más ágil y, en teoría, más simple. Está diseñado para esas deudas que son claras, que están por escrito, pero que no tienen la fuerza formal de un título ejecutivo. El proceso es muy directo. El acreedor presenta la demanda con sus papeles, el juez lo mira y, si lo ve con fundamento, le da al deudor un plazo de 10 días para pagar. Y este es el punto de inflexión. El deudor puede hacer tres cosas: pagar, claro, oponerse y entonces el caso se convierte en un juicio más largo, o no hacer nada. Y ojo con esto, porque esta última opción es clave. Su silencio se interpreta como una aceptación. La orden de pago se vuelve definitiva y ya se puede ejecutar. Pasemos ahora al peso pesado, al procedimiento de cobro más contundente. Este se reserva para cuando el acreedor tiene en sus manos un título ejecutivo con toda su fuerza legal. La acción central aquí, la más importante, es el embargo ejecutivo. A diferencia del monitorio, aquí no hay un aviso previo para pagar. No. La primera noticia que recibe el deudor es que el juez ha inmovilizado sus bienes para asegurar que habrá con qué pagar la deuda. Es una medida, como se ve, contundente desde el minuto 1. Y el embargo no se hace de cualquier manera, ¿eh? La ley establece un orden de preferencia muy claro. Primero se va por el dinero líquido, lo más fácil. Luego créditos, joyas, inmuebles. El objetivo es la eficiencia. Empezar por los bienes que son más fáciles de convertir en dinero y terminar con los más complejos. Claro, hasta ahora hemos visto todo el proceso desde el lado del acreedor. Pero, por supuesto, la persona demandada tiene todo el derecho del mundo a defenderse. Así que vamos a ver qué opciones tiene sobre la mesa. Frente a la demanda, el deudor tiene básicamente tres grandes opciones. La primera, obviamente, es pagar y cerrar el asunto. La segunda, oponerse con argumentos sólidos y pruebas. Y la tercera, no hacer nada. Y mucho cuidado con esta última porque es la más peligrosa. Si no se responde, la ley asume que se está de acuerdo y la orden de pago se vuelve prácticamente imparable.
Y aquí el tiempo es un factor absolutamente crítico. Fijaos bien en la diferencia. En el proceso monitorio, el plazo para oponerse es de 10 días, pero en el juicio ejecutivo, que es mucho más drástico, ese plazo se reduce a la mitad, solo 5 días. Es una ventana de tiempo muy, muy estrecha para poder reaccionar. Además, en este juicio rápido no vale alegar cualquier cosa. La ley establece una lista cerrada y bastante técnica de defensas, que se conocen como excepciones. Son, por así decirlo, como llaves maestras que pueden frenar en seco el proceso. Por ejemplo, se puede demostrar con un recibo que ya se ha pagado, o que la deuda es tan antigua que ha prescrito, o que el propio documento es falso o tiene algún defecto formal grave. Y este dato es muy, muy revelador. El sistema está pensado para ser rápido, sí, pero no tolera el abuso. Si el juez considera que una de las partes está actuando de mala fe, solo para retrasar el procedimiento, le puede caer una multa de hasta el 30% del valor de la deuda. Es una advertencia muy clara para que todo el mundo vaya con seriedad. Y llegamos al último paso. La justicia ya ha confirmado la deuda, pero el pago sigue sin llegar. ¿Qué ocurre entonces con los bienes que se embargaron? Pues que se venden de forma forzosa en una subasta pública para, por fin, obtener el dinero. Este proceso está súper regulado. Primero se taza el bien para fijar un precio de salida. Después se anuncia públicamente para que cualquiera pueda participar. Se celebra la subasta y el bien se lo lleva la mejor oferta. Quien gana tiene que pagar el precio en un plazo muy corto y finalmente se le entrega la propiedad. Esta es una de las claves de la subasta y es muy importante. Quien compra en la subasta adquiere la propiedad limpia. El juez ordena que se cancelen todos los embargos que hubiera antes. Esos otros acreedores no pierden su derecho a cobrar, ni mucho menos, pero su garantía ya no es el inmueble, sino el dinero que se ha conseguido con su venta. El dinero que se recauda sigue un orden muy estricto. Lo primero, se paga al acreedor que empezó todo el juicio y se cubren todos los costes legales. Si sobra dinero, se va pagando a otros acreedores que tuvieran derechos sobre ese bien por orden de prioridad. Y si, después de todo eso, todavía queda un remanente, ese dinero se le devuelve a la persona deudora original. Como hemos visto, estos procesos son una especie de balanza. Por un lado, buscan la velocidad para que un acreedor con pruebas sólidas pueda cobrar lo que es suyo. Por otro, ofrecen garantías para que la persona deudora pueda defenderse, aunque eso sí, con plazos muy, muy cortos. Y esto nos deja con una pregunta clave para reflexionar. ¿En el mundo de las deudas, es la justicia más efectiva cuando es más rápida?